Éxodo. Segundo libro de la Biblia, Éxodo. Éxodo. Capítulo 33. Amén. Le daremos lectura al versículo 15 en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amén. Cierre sus ojos, oramos y decimos: Padre, que estás en los cielos, pero que tu oído está atento a nuestro clamor y tu presencia se pasea en medio de un pueblo que alaba y bendice tu nombre. Te damos gracias, Dios mío, por la lectura de tu palabra, confiando que usted dará la claridad, usted dará la exhortación, usted nos redarguirá, Dios mío, Padre Celestial, conforme a nuestras necesidades, hablará nuestra vida en este día, Señor, y será de mucho provecho para cada uno de nosotros el escuchar y poner atención a tu palabra. Amado Dios, yo te ruego en el nombre de Jesús de Nazaret, que todo aquello que sea contrario a tu palabra sea echado fuera de este lugar, para que así nosotros podamos estar compenetrados, concentrados, Señor, con los sentidos espirituales atentos, para aprender de las cosas del reino. Úsame para tu gloria, Señor, con poder. Úsame con autoridad, con sabiduría, Señor, con amor, para que esta palabra quede en nuestros corazones y que podamos también colocarla en práctica. Para tu gloria, te bendecimos, Dios mío, y estamos atentos y expectantes a escuchar tu voz en el nombre de Jesús. Sí, amén y amén. Que Dios les bendiga. Tome asiento. Gloria al Señor Jesús. El libro de Éxodo, ¿cierto?, se caracteriza porque es un libro que cuenta la salida del pueblo de Israel desde la tierra de Egipto. Tal vez todos conocemos la historia, ¿cierto? Todos conocemos cómo el pueblo de Israel llegó a aquella instancia, llegó a estar en servidumbre y en esclavitud debido, ¿cierto?, al plan de Dios. Amén. Porque entendemos de que no hay nada, absolutamente nada, que se escape de las manos de Dios. Todo está bajo control. Él lo tiene todo controlado. Solamente que en ocasiones nosotros no entendemos el plan de Dios, no lo comprendemos y nos cuesta asumir lo que Dios tiene para nuestra vida. El llamado que Él hace a nuestra vida, ¿cierto? El propósito que Él tiene, cómo nos conduce, cómo nos lleva a realizar la tarea que el Señor ha encomendado a nuestras manos. Tenemos todo el ánimo de hacerlo, ¿cierto? Todos queremos llegar a aquella tierra prometida, de forma figurativa, ¿cierto?, hablando, que el Señor nos ha prometido, nos ha dado, nos ha entregado, nos ha profetizado. En la historia de Israel, Dios le promete a Abraham, le promete a Isaac, y lo confirma con Jacob, de que Él le dará una tierra que fluye leche y miel. Abraham, usted sabe la historia, fue sacado desde Ur de los Caldeos, fue llevado a aquella tierra, y a pesar de que era la tierra prometida, él vivió como extranjero, ya es benedizo en aquel lugar. En pos de una promesa, Abraham le creyó a Dios y fue considerado amigo de Dios. Y esa promesa era que le daría un hijo, puesto que su esposa era estéril. Y siendo muy avanzado en edad, concebió un hijo y le puso por nombre Isaac. Este hombre llamado Isaac se cree, ¿cierto?, según la Escritura, que fue un hombre justo que actuó conforme a Dios. Por eso no se habla demasiado de él, no hay mucha anécdota, porque cuando uno hace las cosas bien nadie te lo reconoce. Cuando uno está actuando bien, tú pasas desapercibido, y eso es lindo, que tú pases desapercibido cuando estás haciendo las cosas bien, porque hay un Dios que se tiene que glorificar en nuestras vidas.
Entonces que el nombre del Señor quede establecido y no el nombre de una entidad cristiana, de un predicador famoso o quizá de una mujer, ¿cierto?, que ha sido levantada por Dios, sino que sea el nombre de Dios establecido. Y de Isaac no se habla mucho, pero sí se sabe que Isaac, parte de la promesa de Dios, tuvo dos hijos. Uno llamado Esaú y el otro Jacob. Pero la Biblia nos enseña que Esaú prefirió las cosas materiales y que Jacob anheló siempre la bendición de lo alto. Y la promesa del Señor la recalca siempre Dios a su pueblo. De hecho, en este capítulo 33, Jehová dijo a Moisés en el versículo 1: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo a tu descendencia le daré. Entonces la promesa de Dios está para el pueblo. Y usted sabe que cuando Jacob, ¿cierto?, forma una familia, nacen las 12 tribus, en un plan de Dios, el pueblo de Israel, que ya estaba constituido, ¿cierto?, por las 12 tribus, llega a Egipto. Y está aproximadamente 430 años en esclavitud. Y Dios levanta un libertador después de esos 430 años llamado Moisés, el gran profeta de Israel, el cual con sabiduría de parte de Dios, con mansedumbre, Dios lo usa y lo saca. Saca, ¿cierto?, a todo el pueblo de Israel, guiado por este hombre llamado Moisés, lo saca de Egipto. Y lo lleva a la tierra que Dios le había prometido siglos antes a su padre Abraham, a Isaac y a Jacob. Estaban expectantes, estaban ahí, estaban a medio camino. Se dice, según algunos eruditos, que entre Egipto y la tierra prometida, si ellos hubiesen seguido al pie de la letra el plan de Dios, hubiesen confiado plenamente en el Señor, se hubiesen demorado no más allá de 11 días en cruzar el desierto y llegar a la tierra prometida. Pero ¿qué sucede? Que el pueblo es rebelde, el pueblo es contumaz, el pueblo es duro de servicio. Como decía el otro día la predicadora, muy similar a nosotros, o nosotros muy similar a él. Duros de servicio, rebeldes al Señor, rebeldes a la voluntad de Dios, y por eso que muchas veces las promesas de Dios se retrasan. En vez de 11 días haber llegado a la tierra prometida, se demoraron ¿cuánto? 40 años. Y Dios tuvo que matar a todos aquellos que de Egipto salieron con incredulidad. Y tuvo que levantar una nueva generación, comandada por Josué y Caleb, para que entraran a la tierra prometida. Pero el plan de Dios era meter, ¿cierto?, a su pueblo, al pueblo escogido, en la tierra prometida, y el anhelo de la gente era llegar a esa tierra donde fluye leche y miel, dando a entender de que en ese lugar no necesitarían de nada y que todo estaba para ellos. Era una tierra, ¿cierto?, de abundancia, una tierra próspera. ¿Quién no le gusta algo así? ¿Quién no quiere vivir tranquilo? ¿Quién no quiere estar próspero? ¿Quién no quiere vivir, ¿cierto?, una vida próspera? Amén. Una vida, ¿cierto?, en donde el Señor pueda a nosotros siempre mantenernos estables en todo sentido de la palabra. En lo emocional, en lo financiero, en lo sentimental, en todas áreas de nuestra vida. Y todo anhelamos aquello. Pero el Señor dice que Él nos llevará, que Él nos guiará, que Él estará por delante de nosotros, pero que debemos nosotros cumplir sus mandamientos. Y aquí es donde muchas veces fallamos. Porque lo que Dios nos exige muchas veces es lo que no queremos dejar. Lo que Dios nos pide es lo que no queremos entregar. Lo que Dios nos plantea es lo que no queremos hacer. Amén. Entonces Dios prueba nuestro carácter. Y en el libro de Deuteronomio
Deuteronomio capítulo 8 dice el Señor que Él los pasó por el desierto, ¿cierto? Pero deben reconocer que durante estos 40 años nada les faltó, ni el calzado se envejeció, ni su vestido, no les faltó el pan, tenían hambre, le daba maná del cielo, querían carne, venían las codornices, la roca siempre los seguía, la cual les llevaba agua. Y no solamente para ellos, sino para su ganado, para su gente, para millares y millares de personas. Entonces Dios siempre nos da lo que necesitamos, aunque muchas veces no tenemos lo que queremos, sino lo que necesitamos, lo que Dios siempre nos da. Y el pueblo de Israel caminaba, ¿cierto?, bajo las instrucciones de Dios, pero había algo en su vida que siempre le producía contrariedad, que siempre le producía estos vacíos espirituales, por llamarlo de una manera, en donde terminaban en idolatría, en paganismo, en desobediencia. Que hay muchos pasajes en este peregrinar de 40 años en el desierto, en donde se ve que el pueblo de Dios se rebela contra su mandato. Y en el capítulo 33 es crucial, porque llega un momento en donde Dios se hastía del pueblo. En el capítulo 32, la Biblia nos enseña de que Moisés subió al monte por mandato de Dios para recibir las instrucciones, y la escribió Dios en unas piedras. La escribió con su mano en unas piedras. Los mandamientos, ¿cierto? Las instrucciones que Dios tenía para el pueblo. Y cómo se demoraba Moisés. ¿Cuánto se demoraba? Como 40 días. Y Moisés, recuerde que cuando llegó a libertar al pueblo ya tenía 80 años. Entonces era un viejito. Y de repente el pueblo diría, ¿qué le habrá pasado al viejo? ¿Qué le habrá pasado a Moisés? A lo mejor se murió. A lo mejor quedó ahí, ¿cierto?, congelado en la montaña. ¿Qué le habrá sucedido? ¿Por qué no ha bajado? Entonces el pueblo empezó a murmurar. Y Aarón se precipita y toma una decisión nefasta que hace pecar a todo el pueblo. Y le dice, tráigame las joyas, tráigame todo el oro que tengan. Y le hizo, lo fundió y salió un becerro. ¿Se ha dado cuenta que hay cosas que no son agradables ante los ojos de Dios, pero resultan, y uno dice, bueno, será de Dios? A la mala, pero si resultó, a lo mejor será que Dios quiere. Y hicieron una fundición y salió el becerro. Y le dice Aarón, bueno, si salió el becerro, ahí están vuestros dioses. Y empezaron a hacer un carnaval, empezaron a hacer una fiesta, empezaron a adorar al becerro de oro. Y cuando baja Moisés y le pregunta a Josué, ¿qué es ese algarabío que hay en el campamento? Y se dan cuenta de que el pueblo estaba adorando a un becerro de oro, se indigna Moisés, se enoja, él arde en su espíritu y quiebra, ¿cierto?, esas piedras de la ley. Entonces, después Moisés le recrimina. En la historia dice que él se coloca a las afueras del campamento y dice, los que están con Dios, que se coloquen a este lado. Y todo el pueblo, toda la tribu de Leví se puso del lado de Moisés. Le dijo, tomad vuestras espadas y entrar al campamento y matar a todos los hombres, parientes, hermanos, lo que sean, matarlos por el pecado que han hecho. Y entraron los de Leví, ¿cierto? Y mataron a sus hermanos. 3.000 hombres cayeron ese día. Y por aquella acción, porque los levitas, los de la tribu de Leví, reconocieron que estaban mal, reconocieron su pecado, reconocieron, ¿cierto?, que era malo alabar, o adorar o idolatrar al becerro de oro. A ellos les fue encomendada, ¿cierto?, la función que tienen los levitas, que todos más o menos nos imaginamos. Los que no lo saben a profundidad estaría para la casa, pero los levitas estaban encargados no solamente de cantar, no se confunda. Así dice, Dios bendiga a los levitas no estaban a cargo del canto,
Ellos estaban a cargo del tabernáculo y después del templo. Y sabe, si bien es cierto, había canto, había júbilo y todo, David fue quien instituyó los cantores en el templo, en el tabernáculo. ¿Amén? Amén. Los levitas no es solamente aquellos que cantan, sino que todos somos levitas. Los que estamos a cargo del ministerio, los que estamos a cargo, ¿cierto?, de las cosas del reino, somos de la tribu levita, por llamarlo de una manera, aquellos que viven del templo, aquellos que viven de la obra. Entonces, después que este episodio sangriento, terrible, Moisés le pide perdón a Dios por su pueblo. Y ora, ¿cierto? Ora por el pueblo. Y dice que Dios se arrepiente del mal que le había hecho. Esta palabra arrepentir es cambiar de idea. Porque él tenía una idea de hacerle mal, de destruir al pueblo. Pero por el clamor de un hombre, por el clamor del siervo Moisés, Dios desiste de eliminar al pueblo. Entonces en el capítulo 33 le dice: anda, sube, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y enviaré delante de ti el ángel, y echará fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. De aquí empieza una cuestión terrible para Moisés, y que muchos lamentablemente no es terrible. Para muchos lamentablemente no es necesario. Para muchos lamentablemente no es indispensable. Moisés empieza a orar, empieza a clamar y le empieza a pedir a Dios que cualquier cosa menos que lo deje en su presencia. Le había dado, ¿cierto?, la salida Dios a Moisés. Le dijo: ya, anda con el pueblo, sube a la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Esa tierra yo expulsaré al jebuseo, al amorreo, al eteo, ¿cierto?, a todos. Lo echaré para que ustedes posean esa tierra, para que se cumpla mi promesa en ustedes, pero yo no iré en medio de vosotros. Entonces, ¿qué me hace entender el Señor a través de Moisés? Que el fin no justifica los medios. Quizás Dios te prometió, ¿cierto?, en algún momento, un ejemplo, una casa. Pero si Él te prometió una casa, que Él te la dé. Y no que sea por otros medios. ¿Me entiendes? Hay gente que falsifica documentos, hay gente que miente, hay gente que dice cosas, ¿cierto?, que no son reales para obtener algún beneficio. Si Dios te lo prometió, Él te lo va a dar, Él lo va a hacer, pero el fin no amerita los medios. Entonces hay gente que mientras se cumpla lo que el Señor le ha prometido, le da lo mismo como sea. Y no anhelan que Dios sea quien le entregue la bendición. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces nosotros menospreciamos las cosas de Dios porque anhelamos las añadiduras. Recuerden que el otro día el Señor nos hablaba de las añadiduras. ¿Se recuerdan? Cuando las añadiduras, recuérdenlo siempre, cuando las añadiduras no son de Dios, se transforman ¿en qué? En una carga, no en una bendición. Cuando las añadiduras no son de Dios, se transforman en una carga. Pero cuando Dios va con nosotros, cuando Dios está con nosotros, cuando nosotros lo hacemos como el Señor dice, eso realmente se transforma en una bendición. Y no solamente para usted, sino para todos aquellos que nos rodean. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces hay cosas que nosotros debemos tener claro, presente. De que hay situaciones que Dios nos ha prometido, pero tienen que hacerse como el Señor dice, para que realmente
sea una bendición y no termine siendo una carga. Mire, para el pueblo de Dios había la promesa de la tierra prometida. Una tierra que fluye leche y miel. ¿Qué diferencia había entre la tierra de Canaán con la tierra de Egipto, que era una tierra próspera? O con la tierra de Babilonia, que también era una tierra próspera. Los judíos estuvieron en Egipto y también estuvieron en Babilonia. Independiente de la condición, independiente si fueron cautivos o estaban esclavos. Pero ¿cuál era la diferencia realmente? Que tanto en la tierra de Egipto como en la tierra de Babilonia no estaba la presencia de Dios. ¿Amén? ¿Me escucha? ¿Me pone atención? ¿Qué dije? Es importante entender esto. Que a lo mejor la tierra de Egipto era una tierra próspera. El río Nilo tenía propiedades, tenía cosas, ¿cierto? Que daban una buena, ¿cierto?, agricultura, daban buenos productos. El río Nilo tiene la particularidad que viene de norte a sur y en cierta época del año de sur a norte. Que tiene, ¿cierto?, crecida en donde inunda los valles y lo hace próspero. Y eso en la vida de Egipto. Era una tierra próspera también, pero la diferencia con Canaán, que en Egipto había paganismo y en Canaán iba a establecerse la presencia de Dios. Amén, Señor. Entonces, quizás muchos digan, bueno, lleguemos a la tierra prometida. Como sea, si el Señor prometió, vamos a llegar. Pero no le interesaba a algunos tener presencia de Dios. Le daba lo mismo la presencia del Señor. Le daba lo mismo que el Señor anduviera o no anduviera con tal si cumplía con lo que el Señor un día les prometió. Le daba lo mismo realmente si la presencia los acompañaba o no los acompañaba. Eso que es importante que nosotros entendamos que sin la presencia del Señor estamos muertos. Así es, amén. Y usted podrá respirar. ¿Sabe por qué es tan importante la presencia del Señor? ¿Por qué es tan importante la presencia de Dios en nuestras vidas? Porque cuando usted tiene presencia, cuando yo tengo presencia de Dios, tenemos ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Amén, sí, Señor. Y podrá venir la muerte. Y a usted le podrá faltar hasta el aire. ¿Por qué? Porque el aire, si nos falta, nos morimos, ¿sí o no? Sí. Pero nuestra tranquilidad es que si nos morimos, nos vamos con Cristo. Sí, amén. Pero ¿qué pasa si no tenemos presencia de Dios? ¿Qué sucede? Dice que había 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Qué refleja la insensata? Que le daba lo mismo tener o no tener presencia, tener o no tener comunión con Dios. Le daba absolutamente lo mismo. No le importaba. Total, ellas tenían lámpara. Tenían la lámpara, igual que las otras 5. Pero ¿qué sucedía? Que las 5 prudentes tenían presencia de Dios. Y cuando vino el esposo, tenían cómo iluminarse, tenían cómo ser reconocidas. ¿Por qué? Porque tenían luz. Una lámpara sin aceite no sirve. Entonces un cristiano sin presencia de Dios, sin intimidad con Dios, no sirve. Entonces el fin no amerita los medios. ¿Cuántas iglesias se han levantado? ¿Cuántos templos enormes sin presencia de Dios? Sí, tienen medio económico, tienen capacidad financiera, levantan enormes templos y si no hay presencia, si no está el Espíritu Santo. Sí, vamos a la tierra prometida, amén, vamos camino a la tierra prometida, pero que no sea suficiente con solamente la promesa. A nosotros no nos debe motivar la promesa. A nosotros nos debe motivar quien nos dio la promesa. Nosotros antes de la adoración, ¿quién debe estar? El adorado. Sí, amén. Si no está el adorado acá, ¿de qué nos vale adorar?
Si no está el adorado en nuestras vidas, si el centro de nuestras vidas no es el adorado, ¿de qué sirve nuestra adoración? Porque podrás cantar lindo, podrás tocar hermoso, pero si no es para Dios, si no está Dios contigo, si no está Dios con la iglesia, de nada sirve. Es que enviaré al ángel. No queremos al ángel. Es que el ángel irá y destruirá a tus enemigos. No me interesa. Lo que necesito es presencia de Dios. Y yo tengo que quedarme donde esté la presencia de Dios. Y tengo que juntarme con aquellos que tengan presencia de Dios. Porque si tu presencia no ha de ir con nosotros, mejor no nos muevas de aquí. Si nos vamos a ir a un lugar grande, si nos vamos a ir a un templo hermoso, si nos vamos a ir a un templo tremendo, ¿cierto? Y no está la presencia de Dios, mejor nos quedamos acá. Porque 1000 veces es estar en el desierto bajo la presencia de Dios que estar en una tierra que fluye leche y miel, pero vacío por dentro. Gloria a Dios. Cristo vive. Amén. Mucha gente no considera a Dios. Si un día Dios te prometió, te daré un buen trabajo. Oh, gloria al Señor, el Señor lo prometió, el Señor lo dijo. Pero era la manera de Dios. El mejor ejemplo siempre va a ser Jesús. 40 días, 40 noches en el ayuno. Estaba en el desierto. Dice que tuvo hambre. Y vino Satanás y le tiró una piedra. Y le dijo, si realmente eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Wow. Un desafío. Si la convertía en pan, él demostraba que era hijo de Dios, ¿no? Wow, tiene poder para convertir la piedra. Pero no se cumplía el propósito de Dios en su vida. ¿Sabe cuál era el propósito? Después que pasó estas 3 tentaciones, no sé si había más tentaciones. Yo creo que sí. Pero la Biblia me habla de 3 tentaciones que creo que son las más simbólicas, que atacan las 3 áreas de nuestra vida. La vida, ¿cierto? El área básica, las necesidades básicas, piedra, pan, ¿cierto? Cuando está en necesidad, cuando de pronto estamos sin trabajo y nos hallamos qué hacer y viene y nos tiran una piedra. Convierte en el pan, convierte en el trabajo. ¡Wow! Tengo horario de mall. Único malo. Es buena pega, pero tengo horario mall. Trabajo de las 11 hasta las 11 de la noche. Y me perdí los cultos. Y por turnos rotativos. Y a veces tengo que trabajar los sábados y los domingos. Y convertimos esa piedra que nos tiró el diablo en pan. Tomamos el trabajo y nos perdimos de la iglesia. El Señor nos ayuda. Amén. Para tener el discernimiento y entender estas cosas. Si eres hijo de Dios, lo puso en el pináculo del templo, tírate, porque escrito está, a sus ángeles enviará acerca de ti. ¿Para qué? Para que tu pie no tropiece en tierra. Es el área ministerial. Bueno, si es de Dios, es para Dios, pues así que me voy a tirar el piquero. Total, a mí no me consideran, a mí no me pescan, yo soy un predicador, yo no sé de la Biblia, me manejo en esto, me manejo en profecía, y no me consideran, ¿no? Me aparto, hago lo mío, voy a hacer lo de Dios, pero si no es con la presencia, si no es la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar? No van a venir los ángeles, ¡pum! Y por eso hay muchos ministerios que rebotan, lamentablemente. Y el diablo me empieza a decir, no, si yo igual estar en la casa, si oráis igual, si ayunáis igual en la casa, igual leéis la Biblia en la casa, igual tienes presencia en la casa. ¿Se recuerda cuando les preguntaba qué pasaría con nosotros si sacamos los cultos? No, yo soy hija de Dios, soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el miércoles, voy el viernes, voy el domingo al culto. Pero si sacamos los cultos, ¿qué hacemos como cristianos? ¿Qué vida de cristianos llevamos? ¿Sabemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Muchas veces cuestionamos cosas y nos tiramos piqueros en lo ministerial. Y nunca vinieron los ángeles y rebotaron. Y después viene el diablo y le dice,
si de rodillas me adorares, todo esto te daré. Y le mostró todos los reinos de la tierra, porque a mí me pertenece. Y no estaba mintiendo, porque le fue entregado. El hombre cuando pecó le cedió todo lo de la tierra a Satanás, lo perdió. Entonces Satanás cuando lo mintió, no, todo esto me pertenece, si de rodillas me adorares, yo te lo entrego. Pero Jesús se mantuvo firme. Y cuando se mantiene firme, vino los ángeles y lo fortalecían y le servían. Entonces no es lo mismo. No es lo mismo convertir la piedra en pan a que vengan ángeles y te sirvan. No es lo mismo tirarte del pináculo del templo, ¿cierto? Y que vengan ángeles y no tropezó tu pie en piedra. Te mantuviste en pie, pero no es lo mismo que vengan ángeles y te sirvan. Por eso es importante que entendamos que el fin no amerita los medios, no da lo mismo. No da lo mismo cómo llegue al ministerio, no da lo mismo cómo tú llegues al coro, no da lo mismo. No da lo mismo cómo tú prediques la palabra. Si hoy día te paraste acá y no hubo consagración, no hay presencia de Dios, no hay búsqueda de Dios, no da lo mismo, porque cualquiera puede predicar, cualquiera puede tocar, cualquiera puede cantar, pero el que canta en la presencia de Dios es distinto, marca la diferencia. Amén, gloria a Dios. Necesitamos presencia de Dios. Necesitamos búsqueda de Dios. Las habilidades Dios las da a cualquiera. Y muchos podrán tocar mejor que nosotros. Y muchos cantarán mucho mejor que nosotros. Y hay muchos mejores predicadores y muchos mejores oradores. Gente que tiene mayores capacidades que nosotros. Pero si a esas capacidades nosotros le anteponemos la presencia de Dios, no hay a quien nos pueda detener. Entonces nos da lo mismo. Nos da lo mismo que un día yo me pare, tome el micrófono y me ponga a cantar. Si no tengo presencia de Dios. Si no he buscado al Señor durante el día. Si han pasado días sin orar. Si han pasado días sin leer la Biblia. Si han pasado semanas sin ayunar. No es lo mismo. Y si Dios en su misericordia, es cierto, nos hace gozarnos en los cultos, bueno, es la misericordia de Dios, pero no es lo mismo. La misericordia que la gracia. No es lo mismo. Hacer las cosas por voluntad, por fuerza, por capacidad, a que sean hechas por la presencia de Dios. Nosotros debemos anhelar la presencia del Señor, aún más que el aire que respiramos. Recuerde, se nos puede acabar el aire, pero la vida eterna la tenemos. Pero si no tenemos presencia de Dios, el día que se nos acabe el aire, hasta ahí llegamos. Por eso necesitamos presencia de Dios. Y Moisés le dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Está bien el ángel y cualquiera caería rendido. Recuerde, en Apocalipsis Juan, cuando ve al ángel se postra y el ángel dice: no te postres ante mí, porque yo realmente soy consiervo tuyo. Porque hay uno solo que merece adoración. Se llama Jesús de Nazaret. Pero a veces nos postramos ante el sistema, nos postramos ante los hombres, nos postramos ante las situaciones. ¿Por qué? Porque no hemos valorado la presencia de Dios, no la hemos sabido distinguir. Bendito Dios. En el versículo 12, y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Venid a mí
Venid, dice el Señor, los que estáis cargados y trabajados, porque yo los haré descansar. Pero le habla a la gente que está en la obra. Había mandado 70 de 2 en 2 por las aldeas a predicar el evangelio, a anunciar las gratas nuevas. ¿Qué les dijo? No llevéis transporte, no llevéis 2 túnicas, sino ir. Y el Señor os proveerá en el camino. Era como una señal. Y cuando volvieron, volvían contentos, quizá un poco cansados, ¿cierto? No sé, hambrientos, sucios, no sé. Pero contentos. ¿Por qué? Porque aún los demonios, decían los discípulos. Y Jesús les dijo, no alegréis que los demonios se sujetan, sino alegraos. ¿Por qué? Porque vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Algo más que las promesas, algo más que echar fuera demonios, algo más cierto que tener un templo grande y donde usted diga y todos caigan de espalda. Algo mayor es la presencia de Dios. La presencia de Dios es algo terrible que debe estremecernos a nosotros. Es cuando tú lloras. ¿Por qué? No sé, pero estoy llorando, estás cantando al Señor y corren tus lágrimas y sientes eso, no sé, eso rico en el Señor. Muchas veces es un fuego, otras veces es un frío, a veces un ardor, no sé cómo se manifestará, porque la multigracia de Dios se manifiesta de muchas maneras. A veces tienes alegría, te ríes, cantas, lloras, te tiras de guatas, oras, pero lo importante es la presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y cuando venían estos discípulos contando estas anécdotas, estas victorias, Jesús dice, venid, los que estáis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. ¿A quiénes? A los que trabajan. Entonces le dice a Moisés, mi presencia irá contigo. Y la labor era grande. Tenía que llevar millones de personas por el desierto. Recuerde, Dios coloca a Moisés en Egipto, lo mete en el palacio, lo saca del palacio, lo lleva al desierto, 40 años en el desierto, y después lo devuelve a Egipto al palacio. ¿Para qué? Para sacar al pueblo y llevarlo al desierto. Una preparación de 80 años aproximadamente, para cumplir la función de llevar a miles de personas, millares. Se creen que eran alrededor entre 2.300.000 a 3 millones de personas, junto con el ganado. Porque cuando se habla de la familia y de los hombres, recuerde que antiguamente se consideraba solamente a los hombres, sin considerar a los niños y a las mujeres. Entonces se cree que eran más de 2 millones de personas que él tenía que llevar. Pero cuando está la presencia de Dios, no importa cuán ardua sea la tarea, cuán grande sea la obra, el Señor nos dará descanso cuando estamos en la presencia del Señor. Y Dios nos está dando desafíos grandes, que a veces nosotros nos miramos y decimos, pero ¿cómo lo vamos a hacer? No sé, lo único que sé es que si está la presencia de Dios, lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero sin la presencia de Dios no podemos movernos. No deberíamos. Pero a veces tenemos en mente la promesa antes que aquel que nos dio la promesa. No, que el Señor lo prometió. Y tomamos dinero de donde no teníamos que tomar. Y hacemos cosas que no teníamos que hacer. ¿Cierto? Y transamos con quien no debíamos transar. ¿Para qué? Para que se cumpla la promesa. Y al final eso termina siendo una carga. Por eso es que es importante que la bendición de Dios no añade tristeza. Sí, esfuerzo. Sí, te podrán vituperiar, podrán hablar a tu espalda, podrán decir cosas, se levantará el mismo diablo. Pero uno lo va a recibir con gozo porque está en la voluntad de Dios. Si esto han hecho con el árbol verde, decía Jesús,
que lo vituperiaron, lo escupieron, lo abofetearon, lo latigaron, lo crucificaron, le clavaron sus manos, sus pies. Si con el árbol verde hicieron esto, ¿cuánto más con vosotros? Porque si usted ve un árbol que está dando fruto, que un árbol verde que está dando unos ricos frutos, ¿qué le hará a usted al árbol? ¿Lo va a cortar? Pero lo cortaron. ¿Qué corta usted? Los secos, los ganchos que nos sirven, ¿cierto? La hoja amarilla, la rama seca. Y si con el árbol lo hicieron así, con el árbol verde, ¿qué piensa que harán con nosotros? Pero si estamos en la presencia de Dios, si el Señor va con nosotros, si el Señor camina con nosotros, no importa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No importa. Somos 10. Hoy día. Mañana seremos 20. Hubo un momento donde habría más de 70 acá. Tal vez mañana habremos 4. No lo sé. Lo importante es que la presencia de Dios esté aquí. Amén. Lo importante es que usted camine con la presencia. Lo importante es que nosotros como iglesia andemos en la presencia del Señor. Que entendamos que sin la presencia de Dios nada podríamos hacer. Nosotros necesitamos anhelar tanto la presencia de Dios como cuando usted se está ahogando, ¿cierto? En una piscina, en la playa, donde sea, en un río, y anhela salir a flote, y anhela respirar, y anhela, ¿cierto? Tomar aire. Así debemos desear la presencia de Dios. La presencia de Dios nos lleva a la oración, nos lleva al ayuno, a la lectura bíblica. Cualquiera puede venir a la iglesia. Y es más, las puertas de la iglesia nunca se pueden cerrar para cualquier persona. Pero nadie, o no cualquiera, puede ir a la presencia del Señor. Dios busca a aquellos verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Que el Señor nos bendiga. Amén. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y él le respondió: yo haré pasar todo mi bien. Escúcheme bien. Yo haré pasar todo mi bien delante de ti, delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: y aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mi espalda, mas no se verá mi rostro. Haré pasar todo mi bien. Haré pasar todo mi bien. ¿Me entiendes? No sé cuántos quieren el bien del Señor. Sí, amén. Amén. El mundo te puede dar bienes momentáneos y que te pueden corromper al final. Es como esos malandras que se paran en la esquina de los colegios, esperan que el niño salga del colegio y le ofrecen papelillo. Se lo regalan. El mundo así está, esperando que tú salgas para regalarte papelillo. Y tú tomas el papelillo, lo pruebas, y esa primera sensación es la que te queda grabada. Y después, ¿por qué son los adictos? Porque buscan esa sensación. ¿La buscan en qué? Siguiendo el consumo. Y como esa dosis ya no volvió a tener la misma sensación, aumenta. Y cuando ya eso es insuficiente, buscan otra droga.
buscan otras cosas, tratando de emular la primera sensación. Entonces el mundo te está esperando. El mundo, el sistema está afuera. ¿Para qué? Para entregarte ese papelillo. No sé lo que es. Es sexo, es dinero, es poder, es religiosidad, porque la religión también hace sucumbir al hombre. Esa sensación que tuviste o que te puede dar el sistema te daña, porque te hace un adicto. Pero el Señor tiene un bien para nosotros. Él hará pasar todo su bien delante de nosotros si estamos en la presencia de Dios. Amén. Y es tanto que dice, yo haré un lugar al lado mío. Se lo dijo a Moisés. Yo haré un lugar al lado mío y tú estarás a mi lado. Imagínense. Y cuando yo pase, pondré mi mano sobre ti. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es tan terrible, es tan grande que lo podía destruir. Imagínense, si un ángel destruyó a 185.000 asirios, un ángel, imagínense la presencia. Entonces, hasta de eso tiene cuidado el Señor. Y te pondré en la hendidura de la peña. Entonces, cuando yo pase, pondré mi mano. ¿Para qué? Para que mi gloria, para que mi presencia no te consuma. Y cuando yo haya pasado, sacaré mi mano y verás mi espalda. Gloria al Señor. Después apartaré mi mano y verá mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Pero en el versículo 11, del mismo capítulo 33 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. ¿Cómo lo entendemos? No hay hombre que vea mi rostro y viva, dice el Señor. Pero con Moisés hablaba cara a cara. Que el Señor nos bendiga. Amén. Porque Él se refiere a la comunión, a la intimidad que tenía, a eso de sentar al Señor. Es como aquel joven que estaba cansado, ¿cierto? De viaje, de cantar en iglesias, para allá, para acá, y pasaba todos los fines de semana yendo acá, en concierto acá, un congreso allá, un seminario en otro lado, y cantaba, pero no sentía nada de parte de Dios. Y un día dijo, Señor, ¿dónde estás? Y empezaron a cerrarse las agendas. Porque él quería sentir a Dios mientras cantaba, mientras adoraba, pero no quería tener intimidad con Él. Entonces empezaron a cerrarse la agenda. Empezaron a llamar, no, ¿sabes? Lo que teníamos programado para tal fecha, ya no va. Ah, ya no importa. Y el otro también, se iban abajo todos los conciertos, toda la agenda. Hasta que llegó un momento en donde no tenía nada que hacer. Y no había presencia de Dios. Y no lo encontraba, porque Él no buscaba. Hasta que un día, dice que se metió en su habitación y tomó la decisión de no salir de su habitación hasta que el Señor no se glorificara, no se manifestara. Y puso una silla. Y dice, Señor, siéntate acá. Señor, yo quiero hablar contigo. Pero siéntate aquí, Señor, yo quiero hablar contigo. Días en esa situación. Hasta que un día salió la voz de Dios. Le dice, no, tú siéntate porque yo quiero hablar contigo. Amén, gloria a Dios. Esa intimidad es el cara a cara de Dios. Y sabe cuándo se nota que nosotros tenemos presencia de Dios, que nosotros tenemos intimidad con Dios. ¿Cuándo se nota? Moisés salía de la presencia de Dios y tenía que colocarse un velo. ¿Por qué? Porque su rostro resplandecía y la gente no lo podía ver. Y él tenía que colocarse un velo, porque era tanto, ¿cierto?, la luz que recibía de parte de Dios, que él salía con su rostro iluminado. Hay un corito que dice, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Mire a sus hermanos en la iglesia, en los cultos, miren el rostro, véale. ¿Hay presencia de Dios?
¿Hay presencia de Dios en el rostro de su hermano? Recuerde lo que dice Isaías capítulo 3, versículo 9. El rostro de ellos demuestra el pecado que hay. Mas los justos dicen, resplandecerá. ¿Está resplandeciendo usted? ¿Qué está entregando con su rostro? ¿Qué está usted entregando con su vida? ¿Hay presencia de Dios o está entregando cosas negativas? ¿Está entregando ciertos puros pleitos? ¿Está entregando tristeza, depresión, angustia, necesidades, pura rebeldía? Gloria al Señor. Amén. ¿Está atento acá? Amén. Necesitamos nosotros reflejar presencia de Dios. Necesitamos nosotros que Dios resplandezca en nuestra vida. Pero para eso, no es que usted ande todo el día así. Algo fingido. Para eso usted tiene que tener intimidad. Amén. Si no ora, si no ayuna, si no lee la Biblia, no existe. Pueden pasar semanas sin ayunar. Pueden pasar semanas sin orar. Claro, oramos en el culto. Quitemos el culto. Oró en la casa. Antes de venir al culto, se postró. Cuando se levantó en la mañana, se postró ante el Señor, dio gracias, oró a Dios. Necesitamos esa presencia. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? ¿Anda usted con el Señor? ¿Está de acuerdo con Dios? Iglesia, si queremos avanzar, si queremos obtener la promesa del Señor, pongamos atención. Después hacemos peluquería, despulgamos y todo lo que tengan que hacer. Pongamos atención a la voz de Dios. Porque muchas veces nosotros queremos ser usados por el Señor. Pero si no tenemos comunión, si no tenemos intimidad, si no estamos cara a cara con Dios. ¿Sabe por qué Moisés destruyó las piedras de la ley? No por un arrebato, sino porque él tenía comunión con Dios y sintió lo que Dios sentía y vivió lo que Dios vivía. ¿Oye? Él estuvo en la presencia y vio el esfuerzo de Dios, aunque para él es simple. ¿Sí o no? Las cosas son simples para Dios. Si él quiere así, nos da un estadio si quiere, o nos da el mejor buzo o el mejor trabajo. Hace un chispido de dedo y él puede hacerlo todo, ¿cierto? Pero Dios le mostró a Moisés el valor de los mandamientos, de la ley. Se con su mano cortó la piedra, con su dedo escribió. Es como la salvación. Cuando llegamos a comprender el valor de la salvación, no la queremos perder. Y somos agradecidos. Y no hay nada más importante que las cosas de Dios. Pero cuando entendemos realmente la salvación, cuando no, nos da lo mismo. Nos da lo mismo cumplir o no cumplir con el Señor. Estar o no estar, venir o no venir, nos da lo mismo. Pero cuando usted ama a alguien, ¿cierto? Es lo que decía el hermano Víctor tiempo atrás. Si vienen dos niños rodando en una ladera y uno es su hijo, ¿a quién toma primero? A su hijo, ¿cierto? Si alcanza a rescatar al otro niño, bueno. Pero lo primero que usted salva es su hijo. Lo primordial a quien usted ama. Lo primero es lo que usted ama. Usted no rescata lo que no ama. Usted no le da prioridad a lo que no ama. Entonces muchos dicen amar a Dios, pero su prioridad no está en las cosas de Dios. Y puede parecer radical, pero sí, hay que ser radical en las cosas de Dios.
Entonces, si usted ama a Dios, lo primero de su sueldo, lo de Dios. Su trabajo, para Dios. Las primicias, para Dios. Su tiempo, para Dios. Lo mejor, lo primero, para Dios. Cuando usted está enamorado, cuando usted está enamorada. Bueno, los que no han estado. ¿Hay alguno que no ha estado enamorado? ¿O enamorada? Cuando uno está enamorado, como yo estoy enamorado de mi esposa, lo único que anhelo es estar con ella. Y pasar todo el tiempo con ella, hacer todas las cosas con ella. Menos el fútbol porque comenta todos los partidos. Pero uno anhela estar con esa persona. Y deja de lado todo. E inclusive puede llover, puede tronar, puede caerse el cielo a pedazos. Pero ahí está. Porque amamos, porque estamos enamorados, porque tenemos, ¿cierto?, un vínculo. Pero cuando no está ese vínculo, le damos prioridad a lo que realmente amamos. Y yo puedo decir, no, yo te amo, pero voy a ir con mi amigo. Yo te amo, pero me voy para la cancha. Yo te amo, pero voy a ir a tomar mate a otro lado y no contigo. Yo te amo y me voy de vacaciones solo. O solo, para no matar a otro. Entonces, cuando uno ama realmente, anhela estar con esa persona. Anhela estar con esa persona. Lo desea. Pero cuando uno no ama, no le da la prioridad. Está lo mismo. Llega el esposo, no hay comida. O la esposa viene del trabajo y el hombre, no sé, no hizo aseo, no hizo nada, le dio lo mismo. Porque no hay una atención, no hay una preocupación. Pero cuando usted ama, hay una preocupación. Amén. Se nota, se refleja. Moisés bajó, ¿cierto? Y resplandecía su rostro. Se nota. No es que aquí en el corazón, no. Sino el corazón se refleja en lo externo. Entonces, Moisés podría haber llegado a la tierra prometida sin Dios. Podría. Pero ¿qué hacía la diferencia entre Egipto, Babilonia y la tierra prometida? La presencia de Dios. Amén. La presencia de Dios. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre nosotros y la gente del mundo? La presencia. La presencia de Dios. No nos creamos más que ellos, porque ese ha sido el mal de muchas iglesias, que son exclusivas, son como un club de Toby, que somos nosotros. No, si lo que a nosotros nos hace distintos del mundo es la presencia de Dios, y sin la presencia de Dios somos iguales o peores que ellos, porque ellos por lo menos no se vienen a pegar en el pecho los domingos, alaban. Aleluya. Nosotros somos más hipócritas sin la presencia del Señor que ellos. Por eso necesitamos anhelar presencia de Dios. ¿Cuántos quieren presencia de Dios? Amén. Subo al monte. El monte siempre ha significado adoración. Y no es solamente cantar así como canciones melódicas, medias románticas, no. Adorar es doblegarse, es humillarse. Así es, gloria a Dios. Es postrarse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, reconociendo su soberanía, su potestad, reconociendo su poder absoluto. Póngase de pie, iglesia. Presencia de Dios es un antropomorfismo. Es darle una forma humana a Dios, pero sabemos que Dios es espíritu. Y la presencia de Dios nosotros la hallamos cuando la buscamos. Nosotros la tenemos cuando realmente subimos al monte y se refleja en nuestras vidas. ¿Cuántos tienen presencia de Dios?
dice el Señor. Si no la tienes, empieza a buscarla. Porque